Esta es la clase número 15 y fue grabada el 29 de marzo de 2020. En esta clase vamos a resolver por el método de Frobenius la ecuación del movimiento armónico simple. Les recuerdo que armonía, armónico, en español no lleva H. Como lo hemos visto muchas veces en inglés, queremos ponerle H, pero en español armónico y armonía no llevan H. ¿Cuál es la finalidad que tenemos en querer resolver la ecuación del movimiento armónico simple utilizando el método de Frobenius? Bueno, pues lo que queremos ver es si nos da el mismo tipo de soluciones que ya sabemos que tiene la ecuación de movimiento armónico simple. Es una manera como de corroborar que el método de Frobenius funciona. Entonces, ¿cuál es la ecuación del movimiento armónico simple? Pues es la segunda derivada de x más omega 0 al cuadrado por y esto es igual a 0. Esa es la ecuación del movimiento armónico simple. Una de las cosas que tendríamos que hacer antes de aplicar el método de Frobenius es ver qué tipo de singularidades tiene esta ecuación. Y entonces recuerdan ustedes que para ver qué tipo de singularidades, pues tenemos que compararla con la forma general de la ecuación, y la forma general de nuestra ecuación era la segunda derivada de y con respecto a x más p de x por la primera derivada más q de x por la función todo eso igual a 0. Y luego teníamos que ver en qué puntos los polinomios p de x y q de x tenían singularidades. Entonces, en este caso, p de x es igual a omega 0 al cuadrado. No es cierto. P de x es igual a 0. Es igual a 0 porque no hay ningún término en la primera derivada. Y q de x es igual a omega 0 al cuadrado. No hay ningún valor de x para el cual estos polinomios tengan singularidades, entonces no hay ningún punto finito en donde estos puntos tengan singularidades. No lo voy a hacer, pero esta ecuación sí va a tener, sí tiene una singularidad en infinito. Tiene una singularidad en infinito, pero la singularidad es una singularidad irregular. Eso quiere decir que no podemos desarrollar la solución en serie alrededor de infinito.
bueno, realmente no nos interesa de obtener una solución alrededor del infinito. Así que el hecho de que tenga una singularidad irregular en infinito no nos afecta en gran cosa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que nosotros queremos desarrollar una solución en serie alrededor de un punto? Bueno, digamos que la función es y de x y queremos desarrollarla en serie alrededor de un punto x igual a x0. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que queremos escribir y de x como una suma desde que k es igual a 0 hasta que k es infinito de un coeficiente a sub k por x menos x0 a la k más lambda. Y entonces eso quiere decir que la queremos desarrollar alrededor del punto x igual a x0. Si la quisiéramos desarrollar alrededor del punto x igual a x1, pues escribiríamos una expresión exactamente igual a esta, solamente que en el lugar en donde aparece x0, aquí, en vez de escribir x0, escribiríamos x1. Muy bien. Regresemos a nuestra ecuación de movimiento armónico simple. Nuestra ecuación de movimiento armónico simple dice la segunda derivada de y más omega 0 al cuadrado por y es igual a 0. Y queremos proponer una solución que siga el método de Frobenius. En alguna de las clases anteriores les dije que el método de Frobenius suponía que íbamos a poder escribir la función de la manera siguiente. La suma desde que k es igual a 0 hasta infinito de a sub k por x a la k más lambda, donde les había yo dicho que había una suposición terriblemente importante, y esa suposición terriblemente importante era que A0 era diferente de 0. Bueno, el método de Frobenius supone que la serie que nosotros vamos a proponer es una serie decente, básicamente que converja. Y si la serie converge en cualquier punto de x, entonces podemos sacar la derivada término a término y ese tipo de cosas. Entonces vamos a suponer que todo eso ocurre y entonces vamos a sacarle la derivada a la función que hemos propuesto ahí. Entonces la función va a ser, otra vez la voy a escribir aquí, y de x es igual a la suma desde que x es igual a 0 hasta infinito de a sub k por x a la k más lambda. ¿Cuál es la primera derivada de esta función? Bueno, la primera derivada de esta función pues va a ser la suma desde que k es igual a 0 hasta infinito de a sub k por k más lambda por a, no por a, no, por x a la k más lambda menos 1. Y luego si queremos calcular la segunda derivada con respecto de x va a ser la suma desde que k es igual a 0 hasta infinito de a sub k por k más lambda por k más lambda menos 1
por x a la k más lambda menos 2. Y entonces ahí tenemos la función, la primera derivada y la segunda derivada. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que meter estas expresiones en la ecuación diferencial. Tenemos que meter estas expresiones en nuestra ecuación diferencial, que es esta que está aquí. Y a la hora que escribí esta ecuación diferencial se me olvidó escribir el 0 del lado derecho. Ahí nos faltaba un 0, ya lo escribí. Entonces tenemos que meter en esta ecuación diferencial las expresiones que hemos encontrado para la primera, la segunda y la función que nosotros tenemos. Volvamos a escribir aquí la ecuación del movimiento armónico simple. Es la segunda derivada de x más omega 0 al cuadrado por la función y de x. Todo esto es igual a 0. Entonces tenemos que meter la segunda derivada. ¿Cómo le haremos para meter la segunda derivada? Bueno, pues nada más la copiamos aquí y nos va a quedar. Bueno, ¿por qué no la copiamos? La cortamos de acá arriba. No quiere cortar. La cortamos de ahí arriba, la copiamos y la metemos aquí. Y entonces ahí tenemos la segunda derivada. Después a esto pues le tenemos que sumar más omega 0 multiplicado por la función más omega 0 al cuadrado que multiplica a la suma desde que k es igual a 0 hasta infinito de a sub k por x a la k más lambda, y todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es lograr en el lado izquierdo expresar todo como un solo término. El lado izquierdo debe de tener un solo término. Es lo ideal. Generalmente no va a suceder eso, pero vamos a tener distintos. Del lado izquierdo lo que queremos expresar es un polinomio en x. Bueno, entonces fíjense, tenemos un problema, no podemos sumar estos términos porque el primer término, los exponentes de la x son k más lambda menos 2, y en el segundo término los exponentes de la x son k más lambda. Entonces lo que tenemos que hacer es tenemos que transformar los índices mudos para que nos quede el mismo índice en los dos términos que tenemos aquí. ¿Se acuerdan ustedes en la clase que dimos hace 2 clases, creo que fue, sobre los índices mudos? Precisamente hicimos eso. Cambiamos los índices de manera que se vieran de otra manera, pero que la expresión que nos daba fuera la misma. Eso es lo que queremos hacer. Eso es lo que queremos hacer aquí. Entonces, vamos a... El segundo término es el más fácil de transformar. Entonces, en el segundo término, vamos a hacerlo en otro color. Vamos a hacerlo en color anaranjado. En el segundo término, queremos que el exponente sea igual al exponente del primer término, o sea que sea igual a k más lambda menos 2. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues es muy fácil. En donde escribimos, en donde está k, vamos a sustituirlo por un nuevo subíndice, un nuevo
índice, y a este nuevo índice le vamos a llamar J menos 2. Este subíndice va a ser J menos 2. Entonces vamos a ver cómo nos queda ese segundo término. Si hacemos esta suplantación, nos va a ser omega 0 al cuadrado por la suma. Ahora la suma va a ser sobre J, pero no sabemos los límites de J. Vamos primero a ver qué sucede. Entonces aquí teníamos A sub K, entonces ahora tenemos A sub J menos 2 por X a la K más lambda. J menos 2 más lambda. Esto va a ser igual a omega 0 al cuadrado por la suma sobre J de AJ menos 2 por X a la J más lambda menos 2. Acuérdense que los subíndices se pueden llamar como se nos dé la gana. Entonces ahorita en el siguiente paso le vamos a cambiar de nombre a la J y le vamos a poner K otra vez. O sea, este pedazo de cambiarle de nombre es nada más para que vean claramente lo que estamos haciendo. En los siguientes ejemplos ya ni siquiera le vamos a cambiar de nombre. Vamos a decir, pues vamos a sustituir K por, en este caso, K menos 2. Bueno, lo único que nos falta establecer es de entre qué límites debe de correr la J. Entonces, fíjense, en el caso original que teníamos, el primer término empezaba con A0. Para que sea igual la expresión, este término que nosotros tenemos aquí, también tiene que empezar con A0. Entonces, para que empiece con A0, pues J tiene que empezar con un valor de 2. Y para que llegue a infinito, pues J tiene que llegar a infinito. Entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer es lo que les dije hace rato. Vamos a cambiarle de nombre a la J. Vamos a escribirla como K. Y entonces el segundo término nos va a quedar omega 0 al cuadrado por la suma desde que K es igual a 2 hasta infinito de A sub K menos 2 X a la K más lambda menos 2. Entonces lo que vamos a hacer es, pues vamos a escribir otra vez la ecuación que es la que tenemos aquí arriba, ¿sí? Pero en esta ecuación que tenemos aquí arriba, vamos a sustituir el nuevo término que es este que está aquí. Entonces vamos a pegar la ecuación, ahí está la ecuación, y en donde está el segundo término, pues vamos a poner el segundo término transformado. Entonces el segundo término transformado, esto va a desaparecer, todo esto va a desaparecer, ¿sí? Y entonces, pues vamos a ver qué queda. Entonces, pues vamos a copiarlo, nos va a quedar omega 0 al cuadrado por K que va desde 2, K que va desde 2, K igual a 2, ¿de quién? De A sub K menos 2, X a la K más lambda menos 2, y todo esto es igual a 0. Y esto quién sabe qué era, lo borramos. Fíjense ustedes que ahora ya tenemos el mismo exponente en los dos términos. Sin embargo, todavía no podemos juntar las sumatorias por la sencilla razón de que esta sumatoria empieza en K igual a 0 y esta sumatoria de aquí empieza en K igual a 2. Entonces tenemos que hacer que las dos sumatorias empiecen en el mismo índice, y entonces lo único que nos queda por hacer
es desarrollar la sumatoria desde de arriba hasta que lleguemos a la suma desde que k es igual a 2, y eso lo vamos a hacer ahorita mismo. ¿Cómo queda el término del primer término cuando k es igual a 0? Pues el primer término cuando k es igual a 0 es a0 por 0 más lambda por 0 más lambda menos 1 por x a la 0 más lambda menos 2. Ese es el término cuando k es igual a 0. A este término le vamos a tener que sumar el término cuando k es igual a 1. Entonces va a ser a sub 1 que multiplica a 1 más lambda que multiplica a 1 más lambda menos 1 por x a la 1 más lambda menos 2 más, ahora sí, ya vamos a copiar el término tal como está, y el término tal como está va a ser s, lo vamos a copiar aquí abajo, más eso, nada más que ahora la k no empieza en 0, la k empieza en 2. La k empieza en 2. Entonces, estos tres términos, este término de aquí, este término de aquí y este término de aquí, son equivalentes al primer término de la ecuación que decía la suma desde que k es igual a 0 de todo esto. Bueno, ahora vamos a sumarle el segundo término, que es el que tenemos ahí. Pues vamos a copiarlo. Yo creo que es más fácil si lo copiamos. Ahí está el segundo término. Vamos a copiarlo. Lo copiamos. Lo pegamos aquí abajo. Ahí está el segundo término. Hay algunas cosas que se vinieron que no nos gustan. Pero ahí está el segundo término. Y todo esto es igual a 0. Entonces, la ecuación de movimiento armónico simple que nosotros teníamos, la hemos transformado a estos cuatro términos. Este primer término que está aquí, este segundo término que está aquí, más este tercer término que está aquí, más este cuarto término que está aquí. Bueno, entonces ahora vamos a hacer pues las simplificaciones que tenemos que hacer, y el primer término nos va a quedar a0 por lambda menos 1 por x a la lambda menos 2. Ese es el primer término. El segundo término nos va a quedar a1 que multiplica a 1 más lambda por lambda por x a la lambda menos 1, y ya escribimos los dos primeros términos. Ahora viene el tercer término y el cuarto término, pero ahora sí empiezan en el mismo lugar y tienen el mismo exponente, entonces los podemos juntar en una sola sumatoria que nos va a quedar de la siguiente manera. La suma desde que k es igual a 2 hasta infinito, ¿de quién? De a sub k por k más lambda por k más lambda menos 1 más omega 0 al cuadrado por a sub k menos 2 no nos va a caber, entonces lo voy a borrar y lo voy a escribir más chiquito. Entonces lo que necesitamos es este pedazo de aquí. Vamos a copiar ese pedazo y vamos a pegarlo aquí. Lo pegamos, ahí está pegado lo mejor posible. Vamos a borrar esto y ahora le tenemos que sumar
el pedazo correspondiente a la otra ecuación, que sería más omega 0 al cuadrado por AK menos 2. Y todo esto, de todas maneras, no nos va a caber. Todo esto multiplicado por... Y todo esto va multiplicado, como le ponemos a ponerle así un asterisco, multiplicado por x a la k más lambda menos 2, y toda esta ecuación va a estar igualada a 0. No sé si pudiéramos rotar aquí el papel y pudiera yo escribir de manera horizontal. Vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Vamos a copiar todo esto, que es como nos quedó la ecuación. Lo copiamos, vámonos más para abajo, y aquí vamos a intentar pegarlo, a ver si lo pega. Vamos a pegarlo de esa manera, a ver si es posible que lo pegue de esa manera. Y entonces, si lo pegamos de esta manera, bueno, lo podemos arreglar. Vamos a borrar esto y vamos a copiar esto acá arriba. A lo mejor nada, no, miren, quién sabe qué hizo esto. Vamos a borrarlo, que lo borre, y lo único que vamos a hacer es, vamos a tratar de mover esto. Ahí está, lo movemos para arriba, y de todas maneras pues no se ve. Esto va a ser un problema porque pues en el pizarrón mide 3 o 4 metros de largo, entonces puedo escribir estas ecuaciones largas, y entonces realmente yo creo que nos vamos a quedar con la orientación vertical y vamos a tener que poner mucha atención. Entonces vamos a borrar todo esto. Vamos a borrarlo. Y vamos a seguir con nuestra orientación vertical como la teníamos aquí. Entonces vamos a tener que poner mucha atención. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Hemos transformado la ecuación de movimiento armónico simple en 3 términos. Este término de aquí, más este otro término de acá, más este término general que está aquí. Si ustedes se dan cuenta, esta expresión realmente es un polinomio en x. Aquí está la x, aquí está x y aquí está la x. Esta expresión es un polinomio en x. Entonces, yo les voy a decir que yo quiero, esto es terriblemente importante, yo quiero que esta expresión sea igual a 0 para todos los valores de la variable x. Entonces, si eso es lo que yo quiero, este argumento lo vamos a usar una y otra vez, ya lo hemos usado anteriormente. Entonces, si este polinomio va a ser igual a 0 para todos los valores de x, entonces la única posibilidad que tenemos
es que los coeficientes de este polinomio sean cada uno iguales a 0. Entonces, eso nos va a dar las siguientes expresiones. Tomemos el coeficiente del primer término. Esto va a ser igual a 0. Vamos a copiarlo. Ese es el coeficiente del primer término. Lo ponemos aquí abajo. Lo pegamos. Y lo que hemos dicho es que esto tiene que ser igual a 0. Luego, el coeficiente del segundo término, pues también va a ser igual a 0. Lo copiamos. Es ese. Lo copiamos, lo pegamos aquí abajo. Ahí está pegado, ahí abajo. Aquí era A1. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Y luego el coeficiente del término general, que es lo que está dentro del paréntesis cuadrado, también va a tener que ser igual a 0. Vamos a copiarlo. Es eso. No. Ahí que nos quede. Eso lo copiamos y lo pegamos acá abajo. Y eso va a tener que ser igual también a 0. Esto, vamos a ponerle esta línea, era el paréntesis cuadrado, pero realmente ya no necesitamos el paréntesis cuadrado, ya no necesitamos esto que se copió de abajo. Esto tiene que ser igual a 0. Entonces, básicamente lo que encontramos al hacer esto igual a 0 son 3 ecuaciones. Fíjense, una ecuación en donde vamos a encontrar el valor de lambda. En esta ecuación vamos a encontrar el valor de lambda. En esta ecuación pues también quizás podamos encontrar el valor de lambda. Y fíjense, esta ecuación es una ecuación de recurrencia porque nos va a dar el valor de a sub k en términos del valor de a sub k menos 2. Esto se llama una relación de recurrencia. Entonces vamos a poder encontrar los valores de los coeficientes de la serie en términos de los coeficientes anteriores. Bueno, muy bien. Vamos a decir algo muy importante. Esta primera ecuación que nos sale aquí, se llama la ecuación indicial. Ecuación indicial. Y es muy importante porque esta es la ecuación que nos va a permitir a nosotros conocer el valor de lambda. Si ustedes se acuerdan, lambda es el exponente en el cual empieza la serie. Es el valor en el cual empieza la serie. Y entonces pues necesitamos conocer ese valor. Para este ejemplo, para esta ecuación, la ecuación del movimiento armónico simple, pues vamos a escribir la ecuación indicial aquí abajo. A0 por lambda menos 1 es igual a 0. Nosotros sabemos, recuerdan ustedes que había una condición que les dije yo que era terriblemente importante, una condición del método de Frobenius que nos decía que A0 tiene que ser diferente de 0. Por lo tanto, si A0 es diferente de 0, entonces lambda por lambda menos 1 es igual a 0. Y entonces podemos tener dos soluciones. Una solución que nos dice que lambda 1 es igual a 0 y otra solución que nos dice que lambda 2 es igual a 1. Entonces, fíjense, cuando tenemos nosotros la ecuación indicial, pues posiblemente nos dé dos valores para la lambda y posiblemente estos dos valores sean dos soluciones independientes. Digo posiblemente porque no en todos los casos resulta ser
que son soluciones independientes. Y eso lo establece el teorema de Fourier, pero esa parte en donde se establece si son soluciones independientes o no, todavía no la hemos comentado, la vamos a comentar